Buenos días. Soy su docente José Alberto Paredes Vilcayauri, a cargo del curso de Fundamentos de Finanzas y Contabilidad. En esta oportunidad vamos a hablar de conceptos de contabilidad, conceptos de finanzas, de la informalidad o formalidad en el Perú, ¿no? De los negocios en el Perú. Bien, eh, empezando nuestro ciclo marzo 2022, vamos a hablar sobre la formalidad o la informalidad en el Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la informalidad en el Perú según Tocan? Tocan en 1982 define que la informalidad peruana en el Perú o las políticas de formalización no están hechas para reducir la informalidad, sino para incrementar el número de empresas existentes en el mercado. La informalidad es sinónimo, dice, de pobreza y se caracteriza por ser improductiva. No hay crecimiento, no hay desarrollo, dice Tocman, ¿no? Tocman, perdón. La formalidad dice, en cambio, la formalidad define, es un sinónimo de respeto hacia los demás, ¿no? Cuando tú tienes una empresa, tú respetas a los demás, respetas el medio ambiente, respetas las normas locales, respetas al Estado central a través del fisco y los impuestos, etcétera, etcétera. Los bancos te miran con mayor seriedad, ¿no? Puedes tener financiamiento de los bancos, etcétera, etcétera. Y también dice, es muy importante para sobrellevar las relaciones profesionales a todo nivel, ¿no? Y la mejor manera. El comportamiento formal inspira confianza, seriedad en el trabajo. Obviamente que si eres una empresa y dejas de ser un negocio, entonces te enfocas más en la formalidad y en el respeto de las leyes y la normativa. Por ejemplo, tienes un registro único de contribuyente, te registras ante el fisco, tienes, por ejemplo, un respeto hacia las acciones, hacia los impuestos o contribuciones laborales, tienes un crecimiento y un desarrollo formal, entonces definitivamente eres un sujeto ante el mercado financiero de préstamos o incentivos que te pueden ayudar a desarrollar o expandir tu empresa. ¿Cómo se ve en el Perú o cómo ven otros ojos en el Perú la informalidad? La informalidad la ven de esa manera, como podemos apreciar en las fotografías, negocios en la calle, eh, compras y vendes, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de respeto a las normativas técnicas, sin ningún tipo de pagos de impuestos, etcétera, etcétera. Alguien podría decirme, pero profe, ¿para qué gano más así? Puede ser, pero ganas solamente así para tu día a día, porque dudo que tu negocio crezca realmente sin un incentivo o sin un apoyo financiero. O sea, o tal vez puedas desarrollarte, pero tienes que pasarte muchos años en la calle para que puedas crecer y hacer un buen capital y puedas seguir tu negocio. Pero aún así, a medida que vas creciendo, te enfrentas a una serie de problemas y limitaciones que tiene tu negocio. Y lo importante es, al final, formalizarse. Por ejemplo, estos son unos índices, ¿no? De empleo, de tasa de empleo informal, según, por ejemplo, el género, según los grupos de edad y según el nivel de educación. Y este de abril del 2018 a marzo del 2019. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos los índices, cómo se comporta los empleos informales. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Sucede que el gobierno no puede subsidiar a aquellas personas que no se encuentran registradas. ¿Cómo sabe, cómo sabe el Estado que tú eres una persona que tiene un negocio y ganas del día a día y te quiere subsidiar el Estado? El Estado quiere asumir un pago, un dinero y decirte, oye, tómalo, porque el Estado también te protege. No solamente te cobra, sino también te protege. Es su deber también protegerte. Cuando los impuestos son para eso, los impuestos son para realmente subsidiar en situaciones graves en las que se puede encontrar el país. Entonces, es necesario encontrarte en un padrón, pero si el Estado no tiene ni un padrón, nunca tuviste un RUC, nunca te preocupaste por tener un RUC, nunca te preocupaste por tener, emitir la debida factura en tu negocio, nunca te preocupaste por pagar impuestos, entonces, ¿qué te puede subsidiar el Estado
Entonces, ¿qué podemos reclamar al Estado si nosotros no respetamos las reglas que pone el Estado? Y cuando al Estado le toca darte, no sabe cómo ubicarte, ¿no? ¿Por qué? Porque eres informal. Entonces, debemos aprender que la formalidad, quieras o no quieras, tiene sus ventajas, ¿no? Entendido este aspecto de las finanzas, es obvio abordar, entendido esta parte del contexto de las finanzas, entonces, o el escenario, si así quieres entenderlo, tenemos ahora que abordar algunos conceptos y definiciones de finanzas. Entre ellas, por ejemplo, nosotros podemos atender, por ejemplo, una serie de requisitos que requiere las finanzas. Podríamos empezar por una definición y conceptualización correctamente de las finanzas. Por ejemplo, en la web se define que es un conjunto de actividades que tiene relaciones con el dinero. Perfecto. Las finanzas del Estado. 2. El conjunto de bienes que dispone de personas, especialmente en forma de dinero. Dispone a una persona especialmente en forma de dinero. No lo por ejemplo, te pone un ejemplo. No lo compro porque mis finanzas no me lo permiten. O sea, tu dinero no te lo permite, porque no tienes la capacidad económica o financiera de poder adquirir ciertos productos que no te alcanzan. Todos quisiéramos de repente tener, no sé, tal vez de repente el último Ferrari de la Foquita, ¿no? Que me disculpe la Foquita si me está viendo. Entonces, necesitamos nosotros entender qué son las finanzas. Por ejemplo, la Real Academia Española define las finanzas como un término de finanza que proviene del francés de finance, que se refiere a la obligación de un sujeto que asume para responder, ¿no? Se refiere a la obligación que tiene un sujeto, ¿no? O que asume para responder una obligación con otra persona. En otras palabras, las finanzas se encargan de la administración del dinero y la capacidad del dinero. Ahora, el dinero tiene muchas formas. El dinero puede verse a través de billetes y monedas, a través de una tarjeta, ¿no? De una tarjeta de crédito, a través de repente de una factura por cobrar, eso es dinero. O sea, a través de un cheque, a través de un pagaré, se ve las formas del dinero. Entonces, todo eso es dinero. ¿Cuáles son las pautas que necesitamos conocer para entender las finanzas? Primero, tiene que existir mucha comunicación financiera. Para entender la comunicación financiera, por ejemplo, te pongo un ejemplo, los índices. ¿Qué significan esos índices que presentan las bolsas de valores, por ejemplo? ¿Cómo puedes saber si realmente una empresa está bien o mal si no miras, si no sabes interpretar qué significan los índices? Y para entender los índices tendrás que tener mucha comunicación financiera. Lenguaje financiero. Tienes que hablar a las finanzas en el idioma natural de las finanzas. Para hablar a las finanzas en el idioma natural es hablar de contabilidad. Hablar de contabilidad. Cuando hablas de contabilidad, definitivamente tú estás hablando lenguaje financiero. Por eso es muy importante aprender contabilidad. Porque vas a entender cómo se mueven tus finanzas en tu negocio, en tu empresa, en la empresa donde laboras. En cualquiera de ellas tú vas a entender cómo es el lenguaje financiero. Debe contar con una lógica financiera. Obviamente debe contar con una lógica financiera. Por ejemplo, si tú ganas 1000 soles, ¿no? Un ejemplo, si tú ganas 1000 soles, ya sé que ganas más, pero si tú ganas 1000 soles, imagínate que tendrías que, por ejemplo, que gastar 2000 soles. ¿Cómo vas a hacer para gastar 2000 soles si solamente tienes 1000 soles? ¿No? 1000 soles. Por eso es importante, por eso es necesario entender cómo funcionan las finanzas. ¿Cómo puedes gastar tú 2000 soles si tienes 1000 soles de ingresos mensuales? Eso es necesario comprender. Es lo más básico de las finanzas, ¿no? Tienes que comprender un poco de matemática financiera. Sí, pues tienes que comprender un poco de matemática financiera. ¿Por qué? Porque matemática financiera pues te hablan de los descuentos,
te hablan de los porcentajes adicionales que debes pagar o no, te hablan de lo que tienes que comprar o vender a diario. Entonces sumar, restar, multiplicar, dividir, lo más básico de la contabilidad. Suma de fracciones o quebrados, sumatoria, no sé, álgebra básica, todo eso que tiene que ver con la matemática financiera. Lo más básico, ojo, tampoco vamos a pedirte que apliques una regla o la fórmula de Pitágoras, nadie te pide eso. Solo te pedimos las adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones y descuentos que se necesitan aplicar dentro del mundo de las finanzas. Economía, comprender un poco de economía, los principios básicos de una economía. Por ejemplo, cuando comprendes de repente la oferta y la demanda, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando hay escasez de alimentos? ¿Qué sucede? Comienzan a subir los precios. Eso, si hay menor oferta de alimentos y crece la demanda de alimentos, suben los precios. Si es al revés, si hay mucha abundancia de alimentos y hay poca demanda de alimentos, los precios pueden terminar bajando. A esa lógica tan sencilla como esa, definitivamente se define como tener algunos pequeños conceptos básicos de la economía. La economía es mucho más amplia, pero al menos lo básico. El derecho mercantil. Cuando entendemos el derecho mercantil es cuando nosotros, por ejemplo, ingresamos mercaderías importadas, ¿no? Ingresamos mercaderías importadas y tenemos definitivamente que pagar una serie de tributos para que desembarquen o puedan desaduanar las mercancías importadas. Esto requiere básicamente de un tributo que se puede pagar de acuerdo a la legislación aduanera. Eso tiene que ver con el derecho mercantil, ¿no? Y todas las leyes que fluyen en el derecho mercantil. Un poco de derecho financiero, ¿no? El derecho financiero básicamente se encarga del tributo, del estudio del tributo. ¿Por qué pagas impuesto general a las ventas? Si pagas impuesto general a las ventas, cada vez que vas a comprar a una tienda, ni cuenta te das, o no pides factura, o no pides documentos, pero estás pagando impuesto general a las ventas como consumidor. Entonces tiene que ver con el derecho financiero. Y definitivamente a lo que llamo yo el corazón de las finanzas, le digo a la contabilidad, porque la contabilidad es la que recoge a todas estas materias, a todas estas ciencias, y definitivamente les ayuda, las canaliza y las comienza a registrar. Crea un idioma de las finanzas, traduce las operaciones en asientos contables, ¿no? Y estos asientos contables crean un informe financiero. Entonces la contabilidad es muy básica para las finanzas. ¿Qué es la contabilidad? Nos preguntamos siempre. Siempre la hemos escuchado, pero nunca entendemos qué es la contabilidad. Se ejerce dentro de un ciclo contable. ¿Qué es un ciclo contable? Un ciclo contable básicamente es un periodo, un ejercicio económico que puede constar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Puede ser a 12 meses, pero también podría ser a 6 meses, ¿no? También podría ser a 6 meses, podría ser a 3 meses. Por ejemplo, algunas compañías que cotizan en Bolsa de Valores de Lima, ellas presentan trimestralmente sus estados o sus informes financieros, ¿no? Recogidos de la contabilidad, ¿no? ¿Qué es la contabilidad? Bueno, tenemos algunos conceptos. Uno, un sistema de control de registros de gastos e ingresos y las demás operaciones económicas que realiza una empresa o entidad. He comprado, dice, un programa informático de contabilidad. Estás hablando de un sistema de control y registros de contabilidad. El siguiente concepto podría ser, nos dice, ¿no? Es parte de la economía que estudia estos sistemas o de las distintas partidas que reflejan los movimientos financieros de una empresa o entidad, ¿no? Puedes seguir un curso de contabilidad y finanzas como el que estamos siguiendo. La contabilidad abarca muchas materias, las estadísticas, el derecho, la matemática, la economía, ¿no? Y definitivamente tenemos ahí finanzas, ¿no? ¿Ok? Entonces la contabilidad abarca muchos aspectos y se relaciona
con todas las otras materias, ¿no? Como lo puedes apreciar ahí. La contabilidad se aplica en las actividades que desarrollan las empresas o entidades públicas, nos dice, y las empresas privadas en nuestro país. Su aplicación de la actividad pública está concentrada en las actividades estatales, gobiernos locales y organismos públicos descentralizados. Es lo que nos dice los conceptos o su aplicación de la contabilidad. Objetivos de la contabilidad. ¿Cuáles son esos objetivos? Principales objetivos: proporcionar información, generar información, obtener objetivos y respuestas. ¿A quiénes se le debe proporcionar información? A los dueños, a los accionistas, a los bancos, a los gerentes para la toma de decisiones. Su principal objetivo es suministrar, información razonada con base en los registros técnicos, o sea, respetando una serie de técnicas, reglas y normas que se tienen que aplicar para crear una contabilidad. Generar información, dice interpretar los resultados. Los resultados que arroja esta aplicación de la contabilidad nos genera interpretar los resultados, obtener objetivos y respuestas. ¿Ok? Ahí tenemos básicamente nuestra primera parte, donde debemos entender básicamente estos conceptos puntualizados. Tenemos la bibliografía referente, puedes examinar, entrar a las bibliografías y respetar esto. Bueno, lo dejo ahí, espero que sigas viendo el siguiente video, lo dejamos ahí. Muchas gracias y buen día.